A ver, imaginemos por un momento la espesa niebla de otoño disipándose lentamente sobre la sierra de Guadarrama. A medida que ese velo blanco se levanta, lo que asoma no es una montaña más, sino un coloso absoluto de granito gris. Imponente, rígidamente geométrico. Bienvenidos a este análisis a fondo del Escorial. Hay que situarse en el siglo XVI, una época en la que literalmente el sol no se ponía en el Imperio Español. Sus dominios cruzaban continentes enteros y océanos inmensos, y desde este mismísimo y masivo complejo de piedra, un solo hombre, el rey Felipe II, gobernaba el destino de millones. Pero ojo, porque el Escorial nunca fue concebido para ser un simple palacio o la típica residencia real de verano. ¿Qué va? Fue diseñado como un mensaje imperecedero, tallado directamente en la roca viva. Bueno, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto porque la verdadera naturaleza de esta estructura es francamente alucinante. De buenas a primeras surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué es realmente el Escorial? Claro, para sus creadores y para la corona era sin duda el centro del universo conocido, un epicentro brutal de poder político, de fe religiosa y de conocimiento, un faro para toda la cristiandad. Pero por otro lado, sus dimensiones aplastantes, ese aislamiento geográfico en medio de la sierra y el aura de secretismo que siempre rodeaba al propio monarca, todo esto empezó a alimentar muchísimos rumores entre sus contemporáneos. Para algunos, este gigantesco bloque de granito no era un palacio en absoluto, sino una fortaleza espiritual construida específicamente para sellar y vigilar, atención a esto, una puerta directa al inframundo. Y es exactamente esta tensión constante, esta dualidad entre la luz de la fe y las sombras de la leyenda, lo que se respira en cada pasillo de este lugar. Para entender la magnitud de este coloso, tenemos que repasar brevemente su historia, que arranca en 1557 con la batalla de San Quintín. Todo comienza con una promesa de sangre y oro. Tras lograr una victoria decisiva contra los franceses, justo el 10 de agosto, que casualmente es el día de San Lorenzo, Felipe II toma una decisión histórica. Quería agradecer esta victoria celestial y, al mismo tiempo, cumplir la última voluntad de su padre, el emperador Carlos V, que pedía un panteón dinástico digno de la realeza española. Así que 6 años después, en 1563, se coloca la primera piedra. Y lo fascinante es la resiliencia de este edificio. Vio morir a su propio creador en 1598 e incluso sobrevivió a catástrofes inmensas, como el devastador Gran Incendio de 1671. El diseño inicial de esta inmensa obra se le encargó a Juan Bautista de Toledo, un arquitecto que, para que os hagáis una idea, se había formado en la mismísima Roma bajo la influencia directa de Miguel Ángel. Casi nada. La planta del Escorial, es decir, su estructura si la viéramos desde el cielo, no tiene absolutamente nada de aleatoria. Está diseñada milímetro a milímetro para imitar la forma de una inmensa parrilla invertida. O sea, es un homenaje arquitectónico directo a San Lorenzo, el santo del día de la famosa victoria en San Quintín y que, según cuenta la tradición, fue martirizado quemado vivo sobre una parrilla. Es genial cómo lograron fusionar la memoria de un martirio sagrado con la victoria imperial. Literalmente, cualquiera que paseara por sus claustros estaba caminando sobre un símbolo gigante de sacrificio y fe. Tras la muerte del primer arquitecto, el proyecto cae en manos de Juan de Herrera. Y esto es clave, porque ilustra a la perfección la evolución del edificio hacia su forma más icónica. Herrera le metió al monumento un rigor matemático casi obsesivo. De aquí nace lo que conocemos como el estilo herreriano, severo, profundamente geométrico y que rechaza de plano cualquier tipo de decoración que considere frívola. Aquí no hay estatuas recargadas ni adornos excesivos en las fachadas. Y ojo, esta desnudez no era porque anduvieran cortos de presupuesto, para nada. Era una decisión ideológica pura y dura. Representaba visualmente todos los ideales de la contrarreforma católica: disciplina, orden, una austeridad implacable y una concentración total en lo divino, apartándose de las distracciones del mundo. Es literalmente el dogma religioso transformado en arquitectura de piedra. Ahora, diseñar sobre un plano un edificio herreriano gigante es una cosa, pero construirlo en la ladera de una montaña, eso es tela. La logística que hizo falta fue aterradora. Solo un imperio global podía asumir algo así. El esfuerzo económico fue bestial, financiado en gran parte por los ríos de plata que llegaban sin cesar desde América. Y la ubicación en la Sierra de Guadarrama no solo daba ese aislamiento espiritual que buscaba el rey y agua abundante, sino algo fundamental, la materia prima. Esas inmensas canteras locales de granito. Hicieron falta miles y miles de obreros, canteros expertos y legiones enteras de bueyes que se pasaban los días arrastrando bloques de piedra de un tamaño colosal por aquellas laderas. Fue un ejercicio puro de voluntad imperial. Básicamente, doblegaron a la naturaleza para que cediera ante el diseño humano. Una vez dentro, las paredes del Escorial nos regalan un contraste brutal que dice muchísimo sobre quiénes mandaban allí. Si hoy en día recorremos el complejo, pasaremos por las salas que los Borbones añadieron o redecoraron en el siglo XVIII. Y bueno, son exactamente lo que te imaginas cuando piensas en un palacio real europeo: opulentas, fastuosas, a rebosar de tapices carísimos y relojes de oro.
Pero claro, luego llegas a los aposentos originales de Felipe II y el contraste te deja sin palabras. Sus habitaciones privadas son directamente monacales, tienen una austeridad que roza lo doloroso. Suelos de ladrillo, paredes blancas, cero lujos. Y resulta que era en esta habitación tan modesta, y no en un salón del trono espectacular, donde este rey arquitecto, que encima sufría de unos ataques de gota terribles, se pasaba horas corrigiendo los planos de construcción. El hombre que, literalmente, era el dueño del mundo entero, prefería vivir casi en una celda. Pero bueno, no nos equivoquemos pensando que todo en la mente del rey era guerra y severidad religiosa. El Escorial también fue ideado para ser la caja fuerte del saber humano. La biblioteca del monasterio es, sin exagerar, uno de los espacios más deslumbrantes de todo el Renacimiento europeo. Rompe un poco con esa imagen de un monarca oscuro e intolerante, porque Felipe II fue realmente uno de los mayores humanistas y coleccionistas de libros de su tiempo. Bajo esos colores vibrantes de los frescos de Pellegrino Tibaldi que cubren las bóvedas, se juntaron decenas de miles de volúmenes. Llegaban de todos los rincones del mundo conocido y trataban de todo: teología, ciencias, matemáticas, lenguas antiguas. Se convirtió en un santuario del intelecto, protegido por muros impenetrables de granito. Y hablando de la biblioteca, hay un detallito visual en las estanterías de madera que llama muchísimo la atención en cuanto entras. Parecería que los libros están puestos al revés, o sea, los lomos miran hacia el fondo, hacia la pared, y lo que da al pasillo son los cortes de las páginas que están pintados de oro. A ver, esto no fue un error del bibliotecario, es una decisión basada en un cuidado casi enfermizo por los libros. Al colocarlos así, las páginas pueden respirar mejor, y el peso no destroza las encuadernaciones originales de la época. Pero es que además, el efecto estético es una pasada. Tú entras en la sala y no ves una mezcla caótica de lomos de distintos colores, ves una pared continua inmensa de oro resplandeciente. Es una metáfora visual perfecta del valor incalculable que le daban a todo ese conocimiento. Llegados a este punto, nos toca adentrarnos en las profundidades absolutas del Escorial, bajando al núcleo mismo de su propósito original, el Panteón de Reyes. Justo debajo de la basílica hay una cámara octogonal impresionante de mármol y bronce, donde descansan los reyes. Pero ojo al proceso para llegar hasta ahí, porque es riguroso, súper secreto y bastante macabro. Pasa por varias fases. Primero, cuando un monarca fallece, no va directo al panteón. Lo llevan a una sala de transición que, y el nombre ya lo dice todo, se llama el pudridero. Es una cámara secreta con poquísima ventilación. Ahí, lejos de las miradas de la corte y del público, los restos mortales se quedan descomponiéndose de forma natural, a veces durante 20 o hasta 50 años. Y solo al final, cuando el cuerpo se ha reducido a huesos completamente limpios y secos, es cuando se trasladan a su urna definitiva en el Panteón Real. Es un recordatorio muy metódico de que, al final del día, todos somos mortales, hasta los reyes. Claro, con un edificio de este tamaño tan aislado, en la montaña, y con prácticas tan sombrías como la del pudridero, es lógico que empezarán a volar los mitos. Y tenemos que hablar de uno de los más famosos, muy ligado a la infame leyenda negra. Hay relatos antiguos de la zona que cuentan que el lugar de construcción no se eligió por las canteras ni por el agua que va. Se eligió porque ahí había una antigua mina que los locales juraban que era una puerta directa al infierno. Se decía que las obras se retrasaban constantemente por culpa de presencias demoníacas, y hablaban de un perro negro enorme y misterioso que se paseaba por las noches aterrorizando a los trabajadores. Según esta leyenda popular, todo el monasterio, con su forma sagrada de parrilla, se levantó simplemente para hacer de tapón, un sello mágico de piedra, para cerrar esa entrada infernal para siempre. Es fascinante ver cómo el folclore se inventa estas historias tan de película para intentar procesar la inmensidad de una obra estatal de este calibre. Y es que la protección espiritual era un tema muy serio, y no se limitaba a la arquitectura. Felipe II tenía una fascinación tremenda, no solo por la fe religiosa más estricta, sino también por ciencias como la alquimia. Esa visión del mundo tan defensiva le llevó a un coleccionismo místico que asusta. Consiguió reunir en el Escorial una cantidad de reliquias sagradas que no tiene sentido. Más de 7.000. Se dice pronto, 7.000. Estamos hablando de miles de fragmentos de huesos, cráneos enteros y objetos de santos y mártires traídos de toda Europa, guardados en relicarios espectaculares. Y no era un museo para mirar y ya está. En la cabeza de la gente de esa época, juntar 7.000 reliquias era como montar una batería espiritual gigantesca, un campo de fuerza invisible para proteger al imperio español de cualquier enemigo, ya fuera terrenal o demoníaco. Si nos alejamos un momento y observamos todo esto con un poco de perspectiva histórica, lo verdaderamente alucinante del Escorial es su terca e increíble resistencia. Esta inmensa mole gris ha soportado auténticos tsunamis históricos. Apenas un siglo después de hacerse, en 1671, un incendio terrible arrasó sus techos durante días. Más adelante, a principios del siglo XIX, tuvo que aguantar el saqueo brutal y la ocupación de las tropas napoleónicas. E incluso ya en pleno siglo XX, se mantuvo ahí, firme, soportando todos los estragos de la Guerra Civil Española.
es que han pasado incendios, saqueos, bombardeos, y sin embargo esa geometría maciza de granito de Guadarrama sigue ahí, prácticamente impasible, plantándole cara al paso del tiempo. Para cerrar este recorrido, creo que merece mucho la pena pararse a pensar en lo que realmente significa este lugar hoy en día. Cuando vemos esos enormes muros del Escorial bañados por la luz del atardecer, no estamos viendo solamente las ruinas de un viejo monasterio, ni una biblioteca increíble, ni el lúgubre pudridero de los reyes. Lo que estamos viendo es, literalmente, la psicología humana convertida en piedra. Es el espejo de la mente de un rey que intentó, con todas sus fuerzas, encerrar algo tan inabarcable como el infinito entre 4 paredes de granito. Es el testamento eterno de cómo un simple ser humano se obsesionó con imponer un orden supremo, una fe inamovible y un poder absoluto frente a algo tan inevitable como es el paso del tiempo. Y esto nos deja pensando. ¿Qué dice sobre nosotros mismos el hecho de que 4 siglos después sigamos sintiéndonos tan abrumadoramente pequeños al caminar bajo esos mismos arcos? Vamos a dejar esa pregunta resonando entre las paredes de granito.